Bienvenidos a la presentación de mi investigación documental y de campo, el informe final. Mi nombre es Elba Virginia Tonatzin Pérez Zavala. Les voy a presentar el informe respecto a la teoría de los juegos. Primero, una breve introducción. A lo largo del tiempo, en la psicología y el psicoanálisis se ha hablado respecto a la conducta humana, así como también la han intentado explicar. Sin embargo, pocos saben que las matemáticas tienen algo que decir al respecto. En la teoría de los juegos se tiene como objetivo el análisis de los comportamientos estratégicos de los jugadores. Metodología. Nuestra metodología se va a representar de la siguiente manera. Nosotros hicimos una investigación únicamente documental, para lo cual en internet, en algunos libros o documentos que hablaran del tema y videos explicando las teorías y sus aplicaciones, investigamos. Generamos de esta manera también una entrevista que logramos complementar con una breve encuesta realizada a un grupo pequeño de 10 personas. Los documentos que obtuvimos en el transcurso de esta investigación fueron los siguientes. Primero, se generó una tabla en la cual establecimos la planificación de nuestra investigación. Posteriormente, elaboramos un formato de la bitácora o diario de campo para las actividades a realizar y realizamos también un documento con el formato de la entrevista para posteriormente hacer en un documento también la transcripción de la entrevista. Complementamos esta información con la encuesta realizada a 10 personas que nos arrojó 10 gráficas debido a que eran 10 preguntas. Las gráficas serán explicadas en las siguientes diapositivas. Este es nuestro formato de la tabla en la cual pues planificamos nuestra investigación. Este es el formato del diario de campo. Y por último serían las 10 preguntas elaboradas para la encuesta. En esta diapositiva podemos observar primero cada una de las preguntas y en orden las gráficas obtenidas de ellas. De la primera pregunta obtuvimos que 7 de 10 personas negaron conocer respecto al tema que se les estaba cuestionando. En la segunda pregunta, todas las personas encuestadas afirmaron ser capaces de adivinar el siguiente paso de un oponente, contestando la mitad la mayoría del tiempo y la otra mitad en raras ocasiones. En la tercera gráfica podemos observar que 6 de 10 personas confirmaron que en ocasiones su trabajo requiere de identificar las reacciones de otra persona. En la cuarta diapositiva se observa cómo la mayoría de los encuestados opinaron que les serviría en más de un aspecto el poder calcular las reacciones de las personas. En esta diapositiva podemos observar las gráficas de la 5 a la 8. En la quinta pregunta, más de la mitad de los encuestados opinó ser una persona que difícilmente se le puede adivinar su siguiente paso. La sexta pregunta, todos opinaron que es muy importante saber respecto al tema que se les estaba explicando. En la séptima pregunta, el 60% de los encuestados opinó que utilizaría estrategias basadas en la teoría para el trabajo, mientras que el otro 40% para su vida personal. Y en la octava pregunta podemos ver que la mayoría de los encuestados se desarrollan en psicología o humanidades, matemáticas o estadística, y tan solo un 10% en física y otro 10% en biología o química. Las últimas dos preguntas fueron únicamente para saber qué tan útiles habían sido para los usuarios saber la información que se les estaba brindando y si investigarían más respecto al tema para mejorar su rendimiento laboral, a lo que todos comentaron que así sería. Como resultado de todo lo anterior, obtuvimos las respuestas a qué es la teoría de los juegos y en qué nos beneficia.
Pues la teoría de los juegos es el análisis de las decisiones que toman los distintos actores frente a conflictos y en situaciones en las que pueden obtener beneficios o perjuicios. Esto en función de lo que hagan otras personas que también están implicadas. De este modo podemos generalizar que los juegos son similares a los conflictos. Dada una encuesta realizada al grupo de 10 personas, se estableció que les podría ayudar más en el trabajo si pudieran ser capaces de aplicarla o si tuvieran los conocimientos para poder resolver los conflictos basados en los modelos de John Nash. Es importante tomar en cuenta que definimos como juego cualquier situación estructurada en que se pueden obtener recompensas o incentivos preestablecidos y que implica a varias personas u otros entes racionales, como las inteligencias artificiales o los animales. Parte importante de esta teoría es también conocer el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es donde dos individuos son detenidos debido a que cometieron cierto delito. Ambos son separados en celdas diferentes y son interrogados de manera individual. Ambos tienen dos alternativas, cooperar uno con otro o no cooperar, es decir, no confesar o confesar el delito. Ellos saben que si ninguno de los dos confiesa, cada uno irá a prisión por 2 años, pero si uno de los dos confiesa y el otro no, entonces el que confiesa lo dejarán libre y el que no confiesa lo condenarán 10 años. Si ambos confesaran, los dos irían a prisión, pero únicamente por 6 años. En este caso, la teoría de los juegos indica que cada uno de ellos tendría que conocer las estrategias que puede llegar a tener su oponente o en este caso pues la otra persona. ¿Cuál es mi punto de vista y cuál sería la conclusión general del tema? Si nosotros pudiéramos tener un conocimiento más amplio de este tema, podríamos mejorar las habilidades discursivas para obtener un buen resultado, siempre que podamos conocer las estrategias de nuestro contrario. La vida en general se puede representar como un juego, sin embargo, no siempre estamos conscientes de ello o de cómo resolver las situaciones que se nos puedan presentar. También dentro de esta teoría es importante saber la teoría del halcón y la paloma o la gallina. Este modelo analiza los conflictos entre individuos o grupos que mantienen estrategias agresivas y otros que son más pacíficos. Si dos de ellos adoptan una actitud agresiva, es decir, la actitud de un halcón, el resultado será muy negativo para ambas partes, mientras que si lo hace solo uno de ellos, él ganará y el segundo jugador se verá perjudicado de manera moderada. En este caso gana quien primero escoge, con toda la probabilidad elegirá la estrategia del halcón, puesto que sabe que su contrincante se verá perjudicado de manera moderada, pues tendría que elegir ser, en este caso, pues la paloma. Como ejemplo también tenemos dos potencias militares en situación de guerra fría. Si una de ellas amenaza a la otra con un ataque con misiles nucleares, el contrincante debería rendirse para evitar una situación de destrucción mutua. Es decir, esto sería perjudicial para ambas partes. Debemos entender que los modelos teóricos sobre la toma de decisiones son de gran utilidad para ciencias diferentes, entre las cuales en este caso destacarían la economía, la psicología y la lógica, debido a que ayudan a anticipar el comportamiento de las personas dentro de diversas situaciones. En la vida económica se pueden dar infinidad de situaciones en las que dos o más personas deben elegir estrategias y de esta manera tomar decisiones. De igual manera, la teoría de juegos intenta analizar esto y se utiliza especialmente en la economía para poder estudiar los mercados de oligopolio y duopolio, en lo que dos o más agentes adoptan decisiones que afectan a todos los participantes. Sería el fin, le agradezco mucho la atención.